Muchas gracias al Consejo de Estado, a la Defensoría del Pueblo por esta confianza de creer que podemos aportar algo y en lo personal que yo pueda contribuir a estas discusiones sobre el conflicto interno colombiano visto desde la jurisprudencia del Consejo de Estado. Igualmente agradecer al señor presidente, a Rocío y a los magistrados acá presentes en torno a estas preocupaciones. Te voy a responder de la siguiente manera, a ver, de acuerdo con lo que trabajamos. Teorama Norte de Santander, 1995. El carnicero del pueblo es llevado, sacado de su casa a las 7 de la noche, llevado a la plaza principal del municipio y fusilado. Su delito, haberle vendido carne a quien mercaba supuestamente para la policía, una señora. El causante, un tercero, el LN, muy de moda. O sea, Teorama sigue siendo un prototipo de lo que está ocurriendo con los terceros en el país históricamente. Yo creo que como ciudadanos y como miembros de esta colectividad no podemos estar ausentes de esa realidad. Segundo caso, municipio de Cumbal, Nariño. El juez promiscuo municipal de esa localidad, un muchacho joven recién salido de la universidad, así lo relatan la Providencia, es sacrificado a la salida de un bar en este municipio con un mensaje de 8 tiros en la cabeza. Su delito: no haber obedecido órdenes del comandante del Ejército de Liberación Nacional para que uno de sus miembros no fuese procesado por alguna razón en ese juzgado. No obedeció, no se arrodilló, no se entregó a ese tercero y fue masacrado. Tercer caso, también analizado en el trabajo: la muerte cobarde de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca a manos de un tercero, la FARC, por temores a ser rescatados. Fíjense ustedes cuál es el escenario de todo eso que está pasando. ¿Quién es el protagonista de toda esa situación fáctica? ¿El tercero o el abandono del Estado? ¿O la omisión del Estado? ¿O la inacción de las autoridades para poder haber prevenido, controlado, rescatado, protegido, como manda el artículo 2 constitucional, a esas personas, miembros de la sociedad civil, civiles como cualquiera de nosotros? Luego, el Estado no puede estar ausente de esa relación. Y la figura de ese tercero no puede generar impunidad para el principal responsable, que es el Estado, quien debió haber desarrollado todo lo posible y haber actuado proporcionalmente para evitar esas situaciones. Y como esos, hay muchos más de los que analizamos en este trabajo, más de 1000, porque fue más de 1000 fallos que nos mandaron para escrutarlos y mirarlos en sus intimidades, y donde encontramos siempre una situación muy particular, por lo menos en los que me mandaron a mí. Un diálogo fluido, histórico, en el Consejo de Estado, en la jurisprudencia de la sección tercera, entre dos posiciones jurídicas muy respetables, muy sólidas todas ellas, para resolver este problema. Por un lado, las visiones causalísticas, privatísticas, que tú las conoces muy bien,
fundadas en el derecho civil, en la evolución de la responsabilidad privatística, donde evidentemente el hecho del tercero pues es una causal excluyente de responsabilidad. Y seguramente frente a las hipótesis donde estamos involucrados los particulares, pues es muy difícil que se entre a hacer una discusión diferente a la procedencia por regla general de la causal excluyente de responsabilidad. Pero también unas posiciones sólidas muy fuertes, históricas, no ni siquiera de la época que nos tocó vivir en el Consejo de Estado, de mucho tiempo atrás, donde se comienza a reivindicar otro tipo de imputación que no es la mera causalística, y es la imputación a partir de esa especial posición que tiene el Estado, sobre todo cuando se trata de temas del conflicto interno, de la violencia interna, de la guerra interna, donde no está asignado única y exclusivamente por unas reglas propias del derecho privado, sino por un derecho de humanidad, como lo resaltaba el profesor Pasos hace un momento, donde son otras las categorías y donde el Estado no puede desaparecer, no puede hacer el papel de un Alcacéser que se esconde, ¿sí?, para poder evitar responder por lo que tiene que responder. Entonces, desde esa perspectiva, todo este debate, toda esta conversación histórica de los que han sido consejeros de Estado, que me parece democrática porque demuestra que la contextura del Consejo de Estado es una contextura dialéctica de confrontación, de pensamiento, de ideas, pues ha resuelto los casos principalmente. Digo principalmente porque son muchos los casos. Yo el balance no lo tengo en detalle, pero la línea jurisprudencial sí es una línea muy fuerte para haber condenado al Estado a partir de entender que hay una especial posición jurídica del Estado en este tipo de relaciones y que esos casos no pueden quedar amparados por la teoría del hecho del tercero. Y además, ¿por qué? Porque hay un elemento muy importante en esta discusión, y es que al fin y al cabo no se está discutiendo cosa diferente que los derechos de las víctimas, que son los que están incorporados en el artículo 90 constitucional, y eso lo resaltamos en el trabajo. El artículo 90 constitucional es un artículo de víctimas y no de victimarios. Y el hecho del tercero en el conflicto interno, en la perspectiva de entender que ese Estado se puede esconder de su responsabilidad, de lo que genera es impunidad, y le están violando sus derechos a ese tercero, perdón, a esa víctima. Entonces, hay que entender que tenemos esos terceros. Sabemos que nos ha tocado convivir con ellos históricamente, pero también hay una verdad. El Estado ha sido un protagonista de la inacción. Y estoy seguro que la jurisprudencia de los próximos años va a tener que avanzar en este tema, porque lo que se vive en Colombia en este momento es inacción, no presencia estatal y complacencia con los terceros. Entonces, si seguimos diciendo que pobrecito el Estado, pues salgamos corriendo, ¿sí?, porque es desajustar y desconocer el papel que tiene el Estado en relación con sus ciudadanos y en la prevalencia y en el respeto de los derechos humanos. Esa es un poco la percepción de por qué los fallos del Consejo de Estado. Léanlos, hemos analizado los más importantes. Seguramente en esos listados enormes que aparecen ahí, la lista final nos quedó como en 460, 470 casos seleccionados en esta línea, de los muchos que nos mandó la relatoría del Consejo de Estado. Bueno, desde una teoría de la imputación uno ya no puede hablar de acción o omisión, sino de cumplimiento de deberes jurídicos, ¿no? También, es que esa es la base. Ese es el contenido, es un problema, en últimas es normativo. Esto es teoría kelseniana, kelseniana pura. Entonces es entender que las autoridades obedecen a un ordenamiento jurídico y que las autoridades no son o no tienen lo mismo que nosotros tenemos.
nuestra autonomía dispositiva. De ahí que hay que mirar ese tema desde posiciones jurídicas diferentes. El Estado es un fenómeno jurídico normativo y así debe actuar, así debe ser reconocido por la jurisprudencia, y por eso, discúlpenme los muy causalistas, pero en el caso del conflicto interno son otras las evaluaciones que tenemos que hacer. La teoría del hecho del tercero no puede tener las mismas consideraciones en un escenario tan degradado como es el del conflicto interno colombiano.